Hola, hoy te voy a explicar los conocimientos básicos que debes de tener para empezar a hacer digital painting. Primero vamos a ver el software que puedes utilizar. Existen varios softwares en el mercado que puedes utilizar para hacer digital painting. Yo te recomiendo básicamente dos. El primero es Adobe Photoshop y el segundo es Corel Painter. Vamos a ver las diferencias básicas. Primero, Adobe Photoshop. Photoshop, como sabes, es un software de edición fotográfica principalmente, pero tiene herramientas que son muy útiles para hacer digital painting. De hecho, creo yo que existe un mayor número de artistas digitales que utilizan Adobe Photoshop para hacer sus obras que otros softwares de ya sea de edición fotográfica o de pintura digital. Entonces es muy útil y puedes crear obras de arte impresionantes con Photoshop, a pesar de que no es un software que haya sido hecho expresamente para digital painting. Como puedes ver, tienes aquí el entorno de trabajo, las herramientas, y las herramientas que se utilizan en Adobe Photoshop para digital painting son básicamente el pincel, y tienes aquí toda la gama de pinceles que puedes utilizar. Yo esta la tengo personalizada ya con todos los que utilizo para digital painting. Tú puedes ir agregando pinceles de la galería que tienes aquí en este menú desplegable. Puedes cambiarlos de acuerdo a lo que vayas a necesitar para tu trabajo. Voy a hacer posteriormente un tutorial dedicado únicamente a pinceles. Bueno, perdón, una vez que elegiste tu pincel, tienes acá la paleta para trabajar con pinceles, para las opciones de pincel. Y aquí puedes tú cambiar todas las características de tu pincel de acuerdo a lo que tú quieras o a lo que necesites. Otra herramienta que se utiliza mucho en digital painting en Photoshop, es esta, el Dodge Tool y el Burn Tool. Estos dos se utilizan para dar luces y sombras, aunque muchos artistas no les gusta utilizarlos porque prefieren dar luces y dar sombras directamente aplicando color. No voy a adentrarme mucho en cada herramienta porque eh, cada una da para un tutorial aparte. Nada más ahorita te voy a dar conocimientos básicos. Por otro lado, Corel Painter, si te fijas, su interfaz eh, está realizada de manera que tú puedes ver, es mucho más análoga con lo que es el arte tradicional. Si tú eres un artista tradicional, si pintas ya al óleo, a la acuarela, dibujas, etcétera, probablemente te vas a sentir más cómodo trabajando con Corel Painter porque es un programa que está hecho de manera que tú tengas aquí todas o muchas de las técnicas que se utilizan en arte tradicional. Si te fijas, tienes aquí espátulas, tienes plumas, tienes lápices, pinceles, crayones, aerógrafo, etcétera. Y lo puedes ver aquí de manera visual. Entonces, la diferencia principal es que Corel Painter es un software que fue hecho expresamente para pintura digital, a diferencia de Photoshop, que es de edición fotográfica. Bueno, una vez que elegiste tu software con el que vas a trabajar, vamos a ver otra cosa importante que son las características de nuestro archivo. No puedes abrir, bueno, puedes, pero no es recomendable que abras un archivo en tu software y que comiences a pintar en él sin saber qué características de resolución tiene. Tú tienes que determinar esas características antes de iniciar tu pintura, porque esas características van a determinar en gran parte la calidad de tu obra de arte. Entonces, voy a explicarlo yo en Photoshop, pero aplica para los dos programas, es exactamente lo mismo. Bueno, yo voy a dar clic en File y luego en Nuevo, obviamente. Después aquí en Preset voy a elegir Custom y después en Unidades voy a elegir Píxeles
y en unidades de resolución píxeles por pulgada. El tamaño mínimo que debe de tener un archivo para trabajar Digital Painting es 2000 por 3000 píxeles y la resolución mínima son 300 píxeles por pulgada. Si tú trabajas con valores inferiores a esto, la calidad de tu pintura no va a ser la adecuada porque no va a tener una resolución apropiada para verse en un monitor. Me refiero a que obviamente se va a ver, pero no vas a poder ver, ni siquiera vas a poder trabajar con el nivel de detalle que se requiere para una obra de digital painting con calidad. Entonces, a partir de estos valores, tú puedes aumentarlos dependiendo de tu tarjeta gráfica, de cuánta memoria RAM tengas asignada en tu ordenador, etcétera, de tu capacidad de almacenamiento. Pero esto es lo mínimo. Después aquí en modo de color tienes tienes varias opciones, pero vamos a trabajar con dos principalmente. RGB, vas a elegir RGB si tú lo que quieres es que tu pintura digital se vea únicamente en monitor. Y vas a elegir CMYK si lo que tú quieres es posteriormente imprimir tu pintura. Una vez que tú tienes estas características, vas a abrir tu archivo y ya lo tienes. También es recomendable que desde un principio tú elijas un fondo que sea transparente, porque si eliges un fondo de color aunque sea blanco, eso ya determina el trabajo con color que tú vas a hacer. Entonces, si eliges transparente, tú puedes trabajarlo desde cero. Puedes elegir qué fondo de color quieres, o si quieres un degradado, o si quieres cualquier otro efecto en el fondo. Bueno, eso aplica para los dos programas. Otra característica importante que debes de tomar en cuenta es que para Digital Painting debes de considerar tener una tableta gráfica. Si tú no tienes una tableta gráfica, puedes hacer Digital Painting con mouse, pero tiene muchos inconvenientes. El primero es que como un mouse no está hecho para trabajar con este tipo de técnicas, es muy cansado para ti y entonces se te va a calambrar la mano, no vas a obtener los resultados que quieres, vas a terminar muy cansado, etc. Y otra característica es que si yo abro, por ejemplo, aquí mis opciones de pincel, si yo elijo transferencia o cualquier otra característica para mi pincel, por ejemplo aquí en dinámica de forma, si te fijas, varias de estas opciones tienen aquí un menú desplegable para control, en este caso control del tamaño. Si tú lo despliegas puedes dejarlo desactivado, o también tienes opciones que tienen que ver con tu tableta. Por ejemplo, si yo elijo presión de la pluma, aquí va a cambiar mi preview de mi pincel, porque entonces ahora la presión de la pluma es la que va a controlar esta característica. Esto obviamente no lo puedes hacer si no tienes una tableta gráfica. Yo te recomiendo que si te gusta de verdad el digital painting y quieres empezar a hacerlo, inviertas en una tableta gráfica, porque de otra manera no vas a obtener resultados profesionales. Necesitas tenerla y vale la pena además. Otro punto importante para hacer digital painting es que debes de tomar en cuenta que no puedes, o por lo menos yo no te recomiendo comenzar a hacer digital painting directamente en la computadora. A lo mejor te suena un poco ilógico, pero definitivamente tienes que practicar tu dibujo tradicional y tu pintura tradicional si quieres hacer un buen digital painting. La computadora es únicamente una herramienta más que te va a ayudar a realizar una obra de arte, pero no va a sustituir las capacidades que tú tengas o las capacidades que desarrolles en cuanto a dibujo, en cuanto a concepción de una obra de arte. Entonces, si quieres ser un buen artista digital, en mi opinión, primero debes de ser un buen artista tradicional, por lo menos para digital painting. Entonces, a dibujar mucho todos los días.
lleva un sketchbook donde dibujes diario, que la mejor forma de mejorar tu dibujo es hacerlo diario. Y después de eso, o a la par de que practicas tu dibujo tradicional, puedes también empezar ya a practicar a dibujar en la computadora o a pintar en la computadora. También puedes combinar ambas técnicas, puedes escanear tus dibujos y colorearlos en Photoshop, puedes utilizar tus dibujos tradicionales como un sketch, como un boceto, digitalizarlos y pintar sobre ellos, y también es una buena técnica. Y por último, algo muy importante es que la mejor manera de ser un buen artista es conocer la obra de otros buenos artistas. Entonces necesitas ver mucho digital painting, conocer a los artistas, qué están haciendo, qué técnicas utilizan. Muchos de ellos comparten tutoriales, comparten pinceles, recursos que tú puedes utilizar para mejorar tu técnica. Yo te voy a dejar aquí en la cajita de información del video nombres de artistas que son como los indispensables que debes conocer, porque no hay mejor manera de estudiar una obra que ver la obra directamente. Entonces tú vas a ver cómo conociendo más obras de arte digital, tu arte digital va a mejorar muchísimo. Y bueno, esto aplica a cualquier forma de arte, no nada más el digital. Y eso es todo, esos son los conocimientos básicos muy elementales que debes de tener para empezar a hacer digital painting. Yo voy a estar publicando más tutoriales. Recuerda que si quieres pedir tu tutorial únicamente tienes que suscribirte y después puedes dejar un comentario en mi canal o aquí en este video o mandarme un mensaje privado para pedirme el tutorial que quieres que haga. Y ya, besos y adiós.